Bueno, vamos a revisar lo que son las estructuras de control en el lenguaje de C#. Las estructuras de control se clasifican en dos tipos. En estructuras de selección, que sería el if, else y el switch. Y estructuras de iteración, donde estaría el while, do while, for y for each. ¿Cuál es el campo de aplicación de las estructuras de control? Su finalidad es agrupar en un bloque un grupo de sentencias. Con una llave de apertura se marca el inicio del bloque y una llave de cierre se indica el final del bloque. Si el bloque estuviera compuesto por una sola sentencia, no son necesarias las llaves. Esto lo podemos ver aquí en los ejemplos. Por ejemplo, tenemos el bloque, puede ser if. Si nuestra condición lleva una sola sentencia, no es necesario poner las llaves. En el caso de que lleve más de una sentencia, se deben de poner. Entonces tenemos las estructuras de decisión y de repetición. Vamos a ver primero las de selección. Las estructuras de selección controlan si una sentencia o secuencia de sentencias se deben de ejecutar o no. Y C# cuenta con dos estructuras de este tipo, if y switch. En la imagen vemos cómo se representaría en un diagrama de flujo. Si se pasa una prueba, se va hacia un lado de la secuencia, que sería en verdadero. Si no la pasa, se va del lado falso. Al finalizar, pues puede continuar el bloque. La sentencia if elige entre varias alternativas en base al valor de una o más expresiones lógicas. Aquí tenemos su sintaxis. Sentencia if, si lleva una expresión lógica. Si esta expresión lógica se cumple, va a realizar una sentencia o un bloque de sentencias. Podemos poner más opciones con else if. Si no se cumple esta expresión, pero se cumple la siguiente expresión, entonces se ejecuta otra sentencia. Y al final podemos poner else, por si ninguna de nuestras expresiones se cumple, se ejecutaría la de else, que es la última. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La traducción del if sería si pasa esta expresión, se realiza este bloque. Si no, else if, entonces hace esto. Si no, else, si no cumple ninguna, entonces hace esto. El else es opcional. El else if también es opcional. Podremos tener un solo if, y los else if pues pueden ser todos los que ustedes necesiten en su código. Después tendríamos lo que sería un if anidado. Una sentencia if es anidada cuando la rama de la sentencia verdadera o falsa es otro if. ¿Esto qué quiere decir? Aquí teníamos nuestro if, que sería el rombo. Si esta rama, en vez de ser alguna acción, fuera otro if, entonces eso es un if anidado. Aquí iría otro rombo y se abrirían otras dos opciones verdaderas o falsas. Es utilizada para tomar decisiones con varias alternativas. Entonces tenemos aquí if, si se cumple esta expresión, hace esta sentencia. Else if, si no se cumple la primera pero se cumple la segunda, hace esta. Estas opciones if y else if son excluyentes, quiere decir que solo se va a ejecutar la que se cumpla. Si se cumple esta, se ejecuta esta. Si no se cumple ninguna de nuestras expresiones if y else if, se ejecuta else, que sería en caso contrario de que no se cumpla ninguna. Como mencioné, else es opcional. Después tenemos la sentencia switch. La sentencia switch es parecida al if y se utiliza para seleccionar una de entre múltiples alternativas. Es útil cuando la selección se basa en el valor de una variable o expresión de tipo simple, denominada expresión de control o selector. Aquí tenemos lo que sería la sintaxis de la sentencia switch. Tenemos switch, una expresión de control o selector, y la rama. La rama es un caso específico que puede cumplir esta expresión. Y al final podemos poner de forma opcional un default. Si no se cumple ninguna de las ramas, se ejecuta el default. Aquí tenemos ya el ejemplo en código. Tenemos switch, el selector. El selector es la expresión de control. Y en caso de que ese selector tome este valor de esta etiqueta, va a realizar esto. Para finalizar,
una rama se escribe break. Entonces esto igual es excluyente. Se va a realizar esta si cumple, si no, va a realizar el siguiente caso. El caso que cumpla es el que se va a realizar y ahí se va a ir el control del código. Si no se cumple ninguno, se verá el default y este, como dijimos, es opcional. Cuando se ejecuta una sentencia switch, se evalúa al selector. Si el valor de la expresión es igual al de una etiqueta, al de un caso, se transfiere el flujo de control a la sentencia asociada con la etiqueta correspondiente. El código se ejecuta hasta encontrar la palabra reservada break. Si no coincide con ninguna etiqueta, se ejecutará la etiqueta default en caso de que exista. Ahora vamos a ver las estructuras de control. Aquí sería más o menos el diagrama general para las estructuras de control de las repetitivas. Son esquemas de iteración o repetición de sentencias. Y C# cuenta, bueno, aquí son 4 en realidad, que sería el while, do while, for y for each. La sentencia while, que su traducción sería mientras, tiene una condición de control o expresión lógica que va encerrada entre paréntesis, la cual controla la secuencia de repetición. Es un bucle pre-prueba. Esto quiere decir que se evalúa antes la expresión y después se ejecuta el código, mientras se cumple esa expresión. Si la condición es falsa, el cuerpo no se ejecuta. Si la condición se cumple, el bucle se ejecutará de forma infinita a no ser que el cuerpo modifique dicha condición, y se ejecutará 0 o más veces. Es decir, en el cuerpo debemos modificar la condición, si no, nuestro bucle va a ser infinito, ya que no hay forma de modificarlo en otra parte. Esta sería su sintaxis básica y aquí tenemos un ejemplo en código. Mientras se cumple esta expresión lógica, se va a ejecutar esta secuencia o esta secuencia de código o esta sentencia. Después la sentencia do while es muy parecida al while, solo que tiene una diferencia. Aquí el cuerpo del bucle se repite hasta que sea falsa la condición. Por lo tanto, igual que en while, se ejecuta el código mientras se cumple la expresión lógica. Después tenemos aquí es post prueba. Esta es la diferencia con el while. La expresión lógica se comprueba después de cada ejecución del cuerpo de la sentencia. Esto quiere decir que siempre se ejecutará al menos una vez nuestra secuencia o sentencia de código. Porque aquí tenemos do, que va a hacer esto, lo hace y después comprueba la expresión. Si no se cumple, pues ya no lo vuelve a hacer, pero siempre lo va a hacer una vez. En while no. En while primero se ve que se cumple la condición y si se cumple se ejecuta. Esa sería la diferencia. Después tenemos la sentencia for, que significa para. Aquí vamos a ver la parte de inicialización. Esta sería su sintaxis. Tenemos for, la parte de inicialización, expresión lógica y el incremento separados por punto y coma. La parte de inicialización es la parte donde se inicializa la variable de control del bucle. Después la expresión lógica, que es nuestra segunda parte, es la expresión lógica que hace que se ejecute el bloque mientras se acierta. Y el incremento es una expresión que incrementa o decrementa la variable de control por cada valor que tome la variable. El bucle se ejecuta una vez por cada vez que tome un valor esta variable. Entonces tenemos la sintaxis for, la inicialización, la expresión lógica, el incremento y entre llaves la sentencia o bloque de sentencias. Aquí lo tendríamos en código. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, aquí hay un ejemplo del for contador igual a 1, mientras contador sea menor o igual a 500 y vamos a ir incrementando de 1 en 1. Entonces esto se va a repetir 500 veces, va a imprimir este texto. Vamos al código. En el código que podemos ver aquí tenemos una clase llamada calificaciones. Sus atributos es un entero, que sería una representación numérica de la calificación,
y una cadena de texto que será la representación textual, por ejemplo A, B, C, o sobresaliente, reprobado. Tenemos un constructor por default, vacío, y tenemos otro constructor que recibe los datos. Después tenemos un método get que va a regresarnos el valor de nuestra representación textual. Y aquí tenemos los métodos. En el primer método estamos usando un if. Se usa la estructura de control if para determinar si el número es par o impar. Entonces tenemos un método público que devuelve un booleano, se llama espar y recibe un número, que sería ese número la representación de una calificación. Si esa calificación es par, nos va a devolver verdadero, y si no, nos va a devolver falso. Entonces tenemos aquí, si número módulo 2 es igual a 0, es decir, si nuestra división no tiene residuo, quiere decir que es par y vuelve verdadero, de lo contrario devuelve falso. Entonces aquí estamos aplicando if. Después aquí tenemos otro ejemplo de if para determinar si dos números son iguales. Entonces tenemos vamos a recibir dos enteros, que son dos calificaciones, la calificación 1 y calificación 2. Nos va a devolver un booleano y el método se llama son iguales. Entonces recibimos las dos calificaciones. Si son iguales, regresa verdadero, y si no, else, regresa falso. Después vamos a usar un if anidado para devolver la expresión escrita de una calificación. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que nos va a regresar una cadena de texto que representa la expresión escrita de la calificación. El método se llama calificación expresión y recibe una calificación que es un entero. Entonces, por ejemplo, si la calificación es 10, va a devolver matrícula de honor. De lo contrario, si la calificación es 9, devuelve sobresaliente. De lo contrario, si la calificación está entre 7 y 8, devuelve notable. Si la calificación es 6, aprobado. Y en caso contrario, que nos den cualquier otra calificación que no entre en este apartado de los que tenemos aquí, nos devuelve reprobado. Ahora tenemos un ejemplo de switch, que es el mismo ejemplo anterior, pero con switch. Es decir, nos devuelve la expresión escrita de una calificación, pero usando switch. Entonces tenemos switch, nuestra expresión sería calificación, que es la calificación que recibimos. Y aquí tenemos, en el caso de que sea 10, si la calificación es 10, en nuestro primer caso devolvemos matrícula de honor. En el caso de que sea 9, sobresaliente, 8 también sobresaliente, 7 notable, 6 aprobado, y por default nos va a devolver reprobado si no entra en ningún caso. Aquí tenemos entonces el ejemplo de switch. Después sumar o restar dos calificaciones, igual con switch. Vamos a regresar la suma a la resta. Nuestro método se llama operar calificaciones, recibe dos enteros y el operador. Por default estamos diciendo que el operador va a ser suma. Entonces aquí tenemos switch, operador, dependiendo qué operador nos dé el usuario. Si el operador coincide con suma, entonces regresa la suma. Si el operador coincide con resta, el caso menos, devuelve la resta. Y por default, si no nos da un operador válido, pues devolvemos 0. Ahora vamos con el ejemplo del while. Aquí lo que va a hacer es transformar una calificación a asteriscos, es decir, por ejemplo, un 5 pues nos pondría 5 asteriscos. Entonces recibimos una calificación y devolvemos una cadena de textos que son asteriscos. Entonces, si calificación es mayor o igual a 1, mientras calificación sea mayor o igual a 1, sería nuestro while. Vamos a agregar un asterisco cada vez que esto sea cierto y decrementamos la calificación. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Si tenemos 5, pues lo va a hacer 5 y le restamos 1, 4, 3, va a ir restando 1 y va a ir agregando un asterisco. Y al final devolvemos el resultado, que son los asteriscos. Después tenemos lo mismo, pero con un do while.
aquí va a haber un detalle, que el do while siempre se ejecuta por lo menos una vez. Entonces puede haber casos en que aquí no funcione correctamente. Por ejemplo, si tenemos un 0, si tuviéramos un 0 nos va a devolver un asterisco, eso no sería correcto. Pero bueno, funciona igual. Agrega un asterisco y resta la calificación. Y mientras calificación sea mayor o igual a 1, pues lo va a seguir haciendo. Y al final devuelve un resultado, cuando ya no se cumple esto. Después tenemos lo mismo, pero utilizando un for. Entonces, aquí igual recibe la calificación y declaramos una variable que empiece en 1. Después, mientras nuestra variable sea menor o igual a calificación, vamos a ir incrementando de 1 en 1 y decimos que cada vez que se cambie esta variable, se va a incrementar en 1 nuestro contador. Entonces tenemos 1 por un asterisco. 2, se cumple la condición, sí, pone otro asterisco. 3, se cumple la condición, sí, pone otro. Supongamos que pusieron 4. 4, se cumple la condición, sí, pone otro. Luego 5, se cumple la condición, no, entonces se sale y devuelve el resultado. Y aquí comentado está el mismo caso, pero decrementando la variable. Solo cambiaría nuestra expresión lógica y decrementamos la variable. Y la inicialización no sería en 1, sino en calificación, porque iríamos de adelante hacia atrás. Entonces, bueno, este código se quedará en los comentarios y pues sería todo. Espero que sea de utilidad. Hasta luego.